Hola, bueno, muchísimas gracias por la introducción, gracias a los asistentes. Y bueno, entonces, como lo mencionábamos, vamos a hablar hoy acerca de los consejos para la planificación de un proyecto fotovoltaico de autoconsumo, eh, digamos, orientado eh, un poco tanto a los tomadores de decisión interesados pues como en implementar este tipo de proyectos, como a las empresas o a los profesionales que puedan estar orientados a la formulación y a la venta, digamos, y eventual implementación de este tipo de proyectos. Básicamente lo que vamos a tratar es como de mencionar aspectos que son importantes desde la experiencia adquirida, digamos, en proyectos justamente de este tipo, y que pueden abordarse eh, en etapas previas y evidentemente pues ya en etapas de orientadas a la ejecución del proyecto. Entonces este es el orden del webinar del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la importancia, digamos, del contexto. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes del contexto mundial y vamos a tomar como ejemplo los casos de Colombia y de España, que son eh, algunos de los países en los cuales la actualidad digamos, del mercado de proyectos fotovoltaicos de autoconsumo pues es bastante importante y podremos incluso discutir algunas de las similitudes o diferencias que hay entre uno y otro. Después vamos a pasar a algunos aspectos que podemos entender como viabilidad previa. Entonces, algunos aspectos que puedan tenerse en cuenta desde antes de abordar los proyectos y ya algunos aspectos en cuanto a especificaciones técnicas y económicas que son aspectos que se deben o que se buscan abordar ya en procesos, digamos, de viabilización o de negociación de este tipo de proyectos. Y finalizamos con algunas fotos y unos casos de éxito de proyectos fotovoltaicos de autoconsumo. Recuerden que durante la idea es que también si les van surgiendo inquietudes, pues les vayan de pronto consignando en el chat o en el apartado de preguntas a lo largo pues de mi intervención para que al final esos 15 o 20 minutos que tengamos de preguntas pues podamos atenderlas y que pues no se les vayan como olvidando y quedando atrás. Entonces, igualmente, antes de iniciar, pues es importante hacer la salvedad respecto de qué es un proyecto fotovoltaico de autoconsumo. Como ven ustedes aquí en la gráfica de la izquierda, pues un proyecto fotovoltaico de autoconsumo es un proyecto que primero que todo y de manera, digamos, principal, interactúa con una red eléctrica existente. Eso es un aspecto importantísimo. Y el otro aspecto es que pues, un sistema fotovoltaico de autoconsumo no representa un almacenamiento de energía o un respaldo de energía. Ustedes ven aquí que, digamos que los tres círculos superiores de aquí de la parte, digamos, izquierda, pues están todos unidos con unos circulitos, pero el del almacenamiento está completamente aislado. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque un sistema fotovoltaico de autoconsumo, entonces, pues primeramente es un sistema que busca generar ahorros o disminución en el consumo de energía desde la red eléctrica convencional. En función de eso, pues su interacción con esa red eléctrica existente, pues es importante. Las condiciones de esa red y las características, digamos, de funcionamiento técnicas, pues son importantes para ese tipo de proyectos. Pero también lo más importante es que ante un corte de la red eléctrica, pues el sistema fotovoltaico también queda cortado, queda fuera de línea, es decir, no proporciona un ahorro, un respaldo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, pues, digamos, define algunos de los aspectos que vamos a discutir. Y en últimas, pues lo que se busca con un sistema fotovoltaico de autoconsumo es un poco una interacción, como lo vemos en la gráfica de la derecha, que es generar justamente esa interacción entre una curva de consumo, digamos, ustedes aquí ven que esto es de las 0 a las 24 horas, la curva azul es la curva de consumo de energía en un día de un cliente X, y la curva amarilla es la generación de energía fotovoltaica, evidentemente pues que empezando cerca de las 6 de la mañana y terminando
cerca de las 6 de la tarde, un recurso evidentemente pues diurno, solar, y entonces el objetivo de estos proyectos pues, es hacer interactuar estas dos curvas para generar pues la mayor cantidad de beneficio al cliente. Vamos a discutir después algunos aspectos importantes que permiten entender qué ocurre cuando estas curvas amarillas, por ejemplo, de la generación fotovoltaica, logran superar la curva azul del consumo. Y eso lo podemos discutir posteriormente. Entonces, bueno, digamos que para hablar en cuanto al tema del contexto y la importancia, digamos, de entender el contexto eh, digamos, nacional o regional del lugar donde estamos pensando o interesados en implementar este tipo de proyectos, pues obviamente el tema de las políticas y el marco regulatorio es absolutamente importante. ¿Y por qué es absolutamente importante? Pues para que podamos pensar en implementar de manera sostenible, viable, coherente proyectos fotovoltaicos en un país, pues debe existir una política, una voluntad política para que eso ocurra. Entonces, pues evidentemente las voluntades políticas se manifiestan en leyes y en normativas que protejan, que promuevan, que incentiven. Entonces, en esta gráfica que les estoy presentando acá, la fuente es el REN 21, que es una fuente de información muy interesante para este tipo de datos, que evidentemente pues los pueden consultar ustedes de manera personal. Vemos que en la evolución desde el año 2004 hasta el año 2018, esto es el reporte del año 2019, entonces actualizados al 2018, pues vemos una tendencia a la alza para llegar a cerca de 135 países que cuentan con políticas de regulación de energía. Entonces, eso es un aspecto bastante importante porque el hecho de que cada vez más existan países con políticas orientadas a eso, pues hace pensar que la tecnología fotovoltaica pues es una tecnología madura, atractiva, que cada vez más bueno, evidentemente, estas políticas regulatorias no son exclusivas de la energía solar. Evidentemente aquí están involucradas pues otras eh, eh, opciones, digamos, o fuentes de generación de energía, pero obviamente la fotovoltaica hace parte de esto. Pero el dato interesante es que haya una tendencia a la alza en la cantidad de países que tienen políticas al respecto. Y obviamente los otros indicadores que hay, políticas, cantidad de países con políticas de regulación en transporte, de cantidad de países con políticas de regulación en cuanto a precios de carbono y de emisiones de carbono y en calentamiento y enfriamiento, pues eso hace ver, la gran mayoría tienen indicadores pues a la alza, algunos con unas tendencias más planas que otros, pero claramente, digamos, con aumentos. Esto es importante porque, lo veremos posteriormente, obviamente en un país donde no existan políticas y donde no exista una voluntad gubernamental, pues va a ser más complicado poder pensar en implementar este tipo de proyectos. Un segundo aspecto en cuanto al contexto mundial, pues es que relacionado, digamos que están estrechamente relacionados, que existan políticas e incentivos y marcos interesantes con que pues cada año aumente la capacidad fotovoltaica instalada a nivel mundial y entonces pues que cada año haya adiciones a lo que había anteriormente y que cada vez más esas adiciones sean mayores, pues es un muy buen indicador de que no estamos hablando de tecnologías eh, experimentales, que no estamos especulando desde el punto de vista del desempeño, sino que pues, es una realidad y de alguna manera pues, puede representar una tranquilidad para todos los actores involucrados en este tipo de proyectos. Y también como un aspecto del contexto mundial que debe ser muy interesante mencionar, pues es obviamente la cantidad de empleos que se generan fruto de estos proyectos. Entonces aquí estamos viendo una gráfica en la cual se relacionan la cantidad de empleos generados por tecnología, digamos, de renovables. Entonces entiendo que hay, lo discriminan por tecnología solar o energía solar, pues que eso involucra la solar fotovoltaica,
la solar térmica y la solar, digamos, de calentamiento y enfriamiento. Y también está, pues, evidentemente involucrada la bioenergía, o sea, todo lo que tenga que ver con biomasa, biocombustibles, biogases, la energía hidroeléctrica, la energía eólica y la energía geotérmica. Entonces, ahí digamos que es importante ver este indicador a nivel mundial, que las energías renovables generan una gran cantidad de empleos a nivel mundial y que pues puntualmente el caso de la tecnología que nos interesa el día de hoy, que es la fotovoltaica, la solar fotovoltaica, pues es tal vez la solar en general, pues es una de las que más aporta a esa generación de empleo. Entonces, pues también ese contexto es interesante tenerlo en cuenta porque genera unas garantías. Ya pasando a algunos aspectos un poco más eh, particulares, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues, ok, ¿cuáles son esas leyes o cuál es ese marco normativo que ha hecho, por ejemplo, que Colombia, desde el punto de vista, digamos, regional en cuanto a Latinoamérica, pues sea actualmente uno de los países con el mayor interés o que genere el mayor interés pues desde el punto de vista de inversión o de desarrollo de proyectos de este tipo? Y después que desde el año 2014 se promulgó una ley que se llama la ley 1715, con la cual se buscaba incentivar básicamente la, la implementación o la integración de fuentes no convencionales de energía en la matriz energética del país. Pues entiende que fuentes no convencionales pues son, en el caso de Colombia, que es un país que tiene más del 60, más del 65% de su matriz energética por hidroeléctricas, pues obviamente las hidroeléctricas no hacen parte de las fuentes no convencionales. En Colombia la hidroeléctrica es una fuente convencional de energía. Entonces, este marco regulatorio pues lo que buscaba era promover las que no se usaban de manera normal, la solar fotovoltaica, la solar térmica, la eólica, la geotérmica. Y entonces, la manera como en Colombia eh, buscaron incentivar eso pues fue generando justamente eso, incentivos de orden tributario, no buscando subvencionar la inversión, sino incentivando que los interesados invirtieran dinero, pero que al invertir ese dinero tuvieran mecanismos que les permitieran solicitar retornos, por así decirlo, de esas inversiones a manera de, de impuestos que permitieran que los retornos de la inversión fueran pues más cortos. Esos incentivos tributarios pues son puntualmente deducción de la inversión del impuesto de renta, depreciación acelerada del activo, exclusiones del IVA y exclusiones y exenciones arancelarias. Eso aquí ustedes van a ver, esto es una foto, digamos, de una de la cartilla que se expidió por allá en el año 2015 más o menos, o 16, que se llama Invierte y Gana con Energía. Ustedes lo pueden consultar en internet, pero han existido, digamos, recientemente algunas modificaciones a esta cartilla. Y eso justamente, digamos, es otro aspecto importante del contexto puntual de Colombia. Y es que si bien el marco regulatorio empezó en el 2014, pues así ha ido constantemente evolucionando, por así decirlo, ha ido nutriéndose, ha ido modificándose y, digamos, todo orientado a que tenga una sostenibilidad o un largo alcance estas iniciativas. Entonces, una de las más interesantes o de las más remarcables puede ser la que ocurrió en el 2019 con la ley 1955, que es básicamente el Plan Nacional de Desarrollo del país, en el cual dos artículos llaman puntualmente la atención. Un artículo, el 174, que busca que se modifique el incentivo por renta, básicamente que pase de 5 a 15 años. Eso quiere decir que pues se tengan una versatilidad mucho más importante para esas nuevas inversiones, entendiendo que incentivos que estén relacionados con la renta, pues tienen que ver con el ejercicio o con la actividad de las empresas o de las personas jurídicas o naturales en el país. Y como lo que está llegando es mucho
digamos, actor nuevo, pues hay que darle plazos para que esos nuevos actores tengan de dónde utilizar los incentivos. Entonces esto pues llamó mucho la atención y generó interés. Y otro de los que generó mucho interés, por ejemplo, de modificaciones, fue la exención automática del IVA para paneles solares, inversores y controladores. Entonces, en lugar de solicitar una exención especial ante algún ente gubernamental, se decidió que fuera de manera automática para esos equipos. Eso obviamente pues influye positivamente en los precios, en los presupuestos de ese tipo de proyectos y pues hace que las inversiones pues puedan de pronto aprobarse de manera mucho más rápida. Y dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, pues también evidentemente había un objetivo importante y era aumentar la capacidad de las energías limpias en Colombia de 22.4 megavatios a 1.500 megavatios instalados. Entonces, obviamente, con estos incentivos, a esto es a donde queremos llegar y estos son los caminos por los cuales podemos llegar a este objetivo. Entonces, obviamente, esto genera unos objetivos claros a nivel nacional que lo que hacen es que se promueva, que se genere, que se busque constantemente el desarrollo de este tipo de tecnologías para alcanzar esos objetivos. Y muy recientemente, en el año 2021, con la ley 2099, en ley de transición energética, lo que se promulgó con el artículo 51 es que estos incentivos tributarios de la ley de 1715 tengan una vigencia de 30 años. Eso es un aspecto absolutamente, digamos, diferenciador porque básicamente blinda los incentivos, eh, independientemente del cambio de gobiernos, por ejemplo, cosas por el estilo, y eso genera una tranquilidad. Entonces, miren lo importante que debe ser que desde los gobiernos se genere tranquilidad, se genere garantía para que inversión extranjera pueda generarse, para que desarrollo propio se pueda promover y se tengan casos interesantes. Eh, un caso muy similar, digamos, está bien también en España. En el contexto español, pues algunos de ustedes puede que lo sepan o no, hace 12 o 13 años en España hubo un auge muy importante de energías renovables, digamos, de desarrollo e implementación de proyectos de energía renovable, solar, fotovoltaica, y orientadas, digamos, a generación a gran escala y a venta de energía a la red principal. Eso durante un tiempo estuvo digamos, muy controlado porque la manera en la que se incentivó en esa época, pues generó digamos, aportó a que el Estado entrara en algún, digamos, por así decirlo, en una crisis, porque se destinaban muchos más recursos de los que estaban en capacidad. Y en el año 2019 se promulgó un Real Decreto, el Real Decreto 244, con el cual se definieron las nuevas condiciones para el autoconsumo. Entonces ahí ya se cambió un poco la visión de que solamente la energía renovable era para generar y mantenerse en el mismo paradigma energético de venderle a una red para que después sea distribuida a grandes distancias, sino pensar en que tanto la energía eólica en pequeña escala como la energía solar, pues proporcionan una alternativa nueva que es el autoconsumo, es generar energía muy cerca del lugar de utilización de esa energía. Y entonces, obviamente, pues esto ha dinamizado muchísimo que el mercado de autoconsumo, pues en España, obviamente, pues ha tenido unos factores coyunturales en el año 2020 que frenaron un poco o que no permitieron que el desarrollo fuera como tan rápido, pero el decreto sigue evidentemente vigente y también hace ahora que el mercado español pues tenga un resurgir en este tipo de tecnologías y pues que sea bastante interesante. Entonces, miren lo importante que es entender los contextos nacionales, más allá de saber si existen o no, pues empezar a entenderlos porque los proyectos de energía, de autoconsumo fotovoltaico, pues digamos que en una gran proporción pues se convierten en proyectos financieros. Obviamente aquí lo que se busca es beneficios de diferente índole.
que abarquen lo que se entiende como sostenibilidad. La sostenibilidad tiene tres pilares fundamentales, que son el pilar medioambiental, el pilar económico y el pilar social. Entonces, evidentemente, tenemos que tener claro muchos más aspectos más allá de la responsabilidad medioambiental, de la reducción de emisiones de CO2 al ambiente por generar energía de esta manera, sino que también tengan sentido económica y socialmente, pues para que sean, en últimas, sostenibles. Entonces, ahora ya de manera puntual hablando de los aspectos orientados a la prefactibilidad de ese tipo de proyectos, pues tenemos que empezar a enunciar o a enumerarlos. El primero, pues sería, por ejemplo, la identificación de áreas de instalación y la validación de sus condiciones. Entonces, básicamente es para evitar que ocurra esto que ocurrió en este estadio, por ejemplo. Y es que, y esto, todo esto que vamos a mencionar de aquí en adelante hace parte de lo que se puede validar desde antes de abordar el proyecto, y es las condiciones usualmente los proyectos de autoconsumo son en las cubiertas, o sea, en los techos, en la infraestructura ya existente, pues validar las condiciones de esa infraestructura existente. Lo que ocurre en este caso es que no se tuvo en cuenta el peso extra que aporta el sistema fotovoltaico, los módulos solares, el sistema de estructuras, y obviamente pues la estructura colapsó. Entonces eso se puede validar desde antes para evitar este tipo de casos. También lo mismo, en este caso, ustedes ven, no es solamente un sistema, sino que es en un complejo de apartamentos, pues hay varios también en otras torres que están caídos, y es entender pues que esas estructuras, pues aquí esta columna también colapsó, básicamente por el peso de los módulos fotovoltaicos, pero los módulos fotovoltaicos también colapsaron por las cargas de viento, por las condiciones, digamos, puntuales de este sitio. Entonces, estas condiciones de las cubiertas y de las áreas de instalación pues se pueden validar desde antes y permitir viabilizar o inviabilizar un proyecto de este tipo. Más allá de la condición estructural, o sea, de que si soporte o no soporte el peso extra de este tipo de instalaciones, pues hay que pensar en que pues básicamente estos son elementos que tienen que fijarse a las cubiertas. Y la manera de fijar estos elementos, ustedes ven aquí hay un panel solar fotovoltaico, estos son unos rieles de metal sobre los cuales los paneles reposan y se fijan mecánicamente, pero pues este riel tiene que fijarse también al techo. La manera de fijar este riel a los techos pues es con este elemento, esto es una L. Entonces entenderán pues que la parte inferior se atornilla, se fija mecánicamente a este techo, y la parte superior, la parte larga de la L, pues es la que se amarra a estos rieles. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ustedes ven en esta foto, lo que ocurrió es que pues esta estructura, esta teja es una teja metálica muy delgada, pues que al atravesarla con un tornillo de este tipo, pues no genera ninguna rigidez mecánica, y que la estructura debajo de este techo, pues es una estructura de este tipo, es una estructura con cerchas, digamos, de tipo tubular, son unos elementos de metal tubulares que son muy rígidos y que básicamente no permiten perforarse. Entonces, independientemente que la estructura, digamos, aguantaba el peso, pues sus condiciones constructivas no permitían fijar esto. Entonces se tuvo que construir esta malla por encima, como ustedes la ven aquí, este elemento azul, para que esto se pudiera fijar mecánicamente. Entonces, estas condiciones pueden revisarse desde antes porque pues se puede viabilizar o inviabilizar una cubierta sobre la otra que tenga de pronto condiciones, o sobre otra que tenga condiciones pues mucho más correctas para la instalación de los sistemas. Aspectos, por ejemplo, como los recorridos hasta los puntos de inyección. Esto es un proyecto también pues ejecutado de autoconsumo, en el cual el sistema fotovoltaico quedó ubicado en esta cubierta, pero el punto de utilización de esa energía está ubicado aquí donde estoy mostrando el cursor, en este cuarto de aquí superior. Estos son dos torres separadas, diferentes. Entonces, ustedes entenderán que la implicación que tiene generar energía aquí y tener que moverla por un cable hasta un punto de inyección, pues que es relativamente alejado, pues tiene unas implicaciones técnicas, económicas que es importante
estudiar. Entonces, en su momento, antes de abordar un proyecto, pues es importante entender los recorridos, desde dónde quiero generar la energía y dónde la voy a utilizar, pues para validar si es la mejor decisión de utilización de energía en ese punto o de generación de energía en ese punto. Recorridos hasta el punto de inyección, niveles de tensión y cosas por el estilo, es muy importante validarlos desde antes o es recomendable validarlos incluso pues desde antes de abordar el proyecto. Un aspecto importante pues obviamente son los consumos de energía. Obviamente un sistema fotovoltaico de autoconsumo busca atender un consumo de energía que existe porque hay una red eléctrica existente. Entonces usualmente esto es un recibo de energía de una empresa comercializadora en la ciudad en Colombia, pues en una ciudad de Colombia. Y pues es lo normal, digamos, se presentan en diferentes meses del año, los históricos pues de 6 meses atrás, los consumos promedio del sistema, pero estos son datos planos, o sea, en promedio cada mes se consumen 25.931 kilovatios hora, pero lo que es muy importante o que se procura tener como información para poder digamos, estimar proyectos de este tipo, pues es algo como lo que están viendo en esta gráfica, es lo que se conoce como una matriz de consumo. Y es básicamente llevar ese consumo plano de 25.000 kilovatios en el mes, llevarlo a cómo se comporta en las 24 horas del día de cada uno de esos días del mes. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente lograr hacer lo que estamos haciendo aquí, es contrastar la curva de generación eventualmente de un sistema fotovoltaico, que es evidentemente desde que sale el sol hasta que se oculta, dependiendo pues del lugar del mundo donde estemos, pues eh, cambiaremos, se modificará un poco la forma de esta campana, pero pues básicamente es la misma en todo el mundo. Pero entonces nos interesa ver en las 24 horas cómo podemos hacer interactuar esa curva de generación con la curva del consumo de energía. ¿Listo? Y eso, pues obviamente, como les digo, se puede validar desde antes de abordar este tipo de proyectos para tomar decisiones importantes desde el punto de vista de las potencias a instalar, de los aportes de energía y pues muchas cosas por el estilo. ¿Y por qué? Porque dependiendo del lugar, del país donde estemos, esa interacción entre un sistema fotovoltaico y la red a la cual está conectada, pues puede estar regulada y puede tener unas condiciones de mercado que puedan ser interesantes o determinantes para el proyecto. Y en este caso, pues, eso es lo que se conoce como los excedentes de energía, es decir, en los momentos en los que los sistemas fotovoltaicos generan más energía de la que se está necesitando en el punto de consumo, ahí estamos generando lo que se conoce como un excedente de energía y eso puede estar regulado en cantidades, en proporciones, en niveles de remuneración y pues es importante estudiarlos para saber de qué manera pueden ser utilizados. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar anteriormente, las validaciones de las cubiertas, de los recorridos, desde dónde quiero generar energía hasta dónde la quiero utilizar y cómo es el consumo horario usual de la energía en el sitio de mi interés, pues son cosas que se pueden validar desde antes de abordar el proyecto. Entonces, es importante que se tengan en cuenta porque pues pueden determinar, como les digo, la viabilidad del proyecto o la toma de decisión o la argumentación de una toma de decisión. Ahora, los aspectos que vamos a ver a continuación son aspectos que ya pueden estar involucrados en un proceso un poco más avanzado del proyecto, es decir, ya cuando se ha tomado de pronto la decisión de implementar el proyecto, cuando los aspectos que hemos mencionado anteriormente ya han sido estudiados, validados y tenidos en cuenta, pues podemos empezar a tener la necesidad de validar. Por ejemplo, lo primero es la tecnología y la solidez del proveedor de paneles solares. Esto es importante porque, pues, digamos que los proyectos fotovoltaicos son proyectos que tienen un argumento comercial muy importante y es la duración, digamos, la vida útil que tienen este tipo de proyectos, basados pues en la vida útil que tienen los paneles solares, que sus vidas útiles pueden ser de hasta 30 años o incluso más, con garantías que pueden ser
hasta de 12 años o 15 años por la fabricación del panel, es decir, si el panel tiene un defecto de fabricación, está cubierto por garantía hasta entre 12 y 15 años, pero también tienen garantías de generación de energía, es decir, los fabricantes garantizan que los módulos fotovoltaicos van a generar energía a un porcentaje tal hasta 25 años. Entonces, pues es importante tener en cuenta o conocer las características de los proveedores, porque obviamente yo, si me dan garantía de 12 años, pues yo quiero que si en 8 años yo le compré el panel fotovoltaico a una empresa, pues que esa empresa siga existiendo después de 8 años. Digamos que es lo que yo esperaría. ¿Y de qué manera podemos buscar cómo garantizar eso? Pues hay una herramienta que generó la empresa de análisis financiero Bloomberg, que es una empresa pues muy reconocida, digamos, en el ámbito financiero por, digamos, históricamente, pero que al validar que las energías renovables, pues, digamos que representaban un nicho de mercado bastante interesante, pues generó una línea nueva que se llama Bloomberg New Energy Finance, una BNEF, y generó lo que se llama la calificación Tier 1. Y es básicamente lo que hace es generar un ranking de los fabricantes de paneles fotovoltaicos desde el punto de vista corporativo que son más sólidos. Entonces, básicamente, si corporativamente un fabricante es sólido, pues quiere decir que tiene muy altas posibilidades de seguir en negocio durante muchos años. Y pues básicamente, si sigue en negocio, por lo menos tendré una empresa que me dé la cara para solicitar o no una, una garantía. Eso es un ranking, como les digo, desde el punto de vista corporativo, financiero, no tiene nada que ver con lo técnico. Sin embargo, hay otro ranking que sí tiene que ver con lo técnico, que es este ranking generado por PBL, que es lo que ya califica, ya no es la solidez corporativa de los fabricantes, sino que lo que califica es el desempeño técnico de los módulos fotovoltaicos construidos por estos fabricantes en muchísimos aspectos. Entonces ya uno de pronto al conocer estos dos rankings, por ejemplo, y buscar la información, identificar los nombres de los fabricantes, pues puede servir como indicio para decir, hombre, vamos a buscar que los fabricantes estén por lo menos en los primeros 5, en los primeros 10 lugares de este ranking, o que por lo menos figuren en los rankings, porque de lo contrario, pues serían marcas que pueden decir que son muy buenas y todo, pero que digamos que no han sido validadas por pares, digamos, competentes, por así decirlo. Entonces es interesante desde el punto de vista para los módulos solares. Para los inversores cada vez más también, digamos que se presenta este tipo de necesidad. Los inversores son equipos también electrónicos que usualmente tienen unas vidas útiles un poco más cortas, pero son un par de años. Perdón, tienen garantías un poco más cortas que los paneles solares, pero que pueden tener vidas útiles tan largas como ellos, siempre y cuando se generen pues, las condiciones de mantenimiento y de operatividad. Entonces, también es importante conocer, digamos, entender las calidades, los fabricantes, las procedencias de también los inversores, porque pues hacen parte importante del sistema como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ranking de cuáles fueron los fabricantes de inversores, por ejemplo, chinos, que más tuvieron exportación entre enero y junio del año 2019. Entonces empieza uno a ver pues que hay marcas que cada vez más tienen peso. Por ejemplo, Huawei es una de las marcas líderes actualmente en tema de módulos de inversores, y eso puede generar como también una sensación de certidumbre, pues, y de alguna manera una garantía, pues, desde el punto de vista de operatividad de los proyectos. Pues, entonces, digamos que también es importante, de nuevo, validación de la tecnología y solidez del proyecto. Es importante la simulación de los sistemas, es decir, los proyectos tienen que estar proyectados en cuanto a generación de energía, en cuanto a desempeño, y pues obviamente eso debe ser, digamos, planeado. Entonces, la utilización de software especializado para simular, para prever de manera, digamos, computacional
el desempeño de estos proyectos pues es muy importante y pues obviamente pues aquí hay unas herramientas, por ejemplo, como el PV-Sol, que es una herramienta utilizada a nivel mundial, que es importante, digamos, que la empresa en la que se confíe para hacer eso, pues, para implementar el proyecto, pues conozca y, y maneje este tipo de software, pues, para estar seguros y tranquilos que el proyecto, pues, está por lo menos bien planeado y bien proyectado en su funcionamiento. Hay otro tipo de software también interesantes, como por ejemplo este, que es el System Advisor Model, SAM, eh, 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 desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, en el cual pues también se pueden construir indicadores y generar gráficas de desempeño también bastante interesantes, que vayan orientadas justamente a eso, a garantizar las condiciones de funcionabilidad correctas de los sistemas pues en el tiempo. Entonces, la utilización de software especializado es muy recomendable a tener clave ese aspecto pues en la implementación de un proyecto de este tipo. Y ya por último, pues la forma de financiación de los proyectos. Digamos que actualmente, digamos, con el dinamismo del sector, pues hay alternativas a la alternativa convencional de que si yo quiero algo, pues lo compro, normal. Si usted quiere un bien o un servicio, pues usted tendrá que pagar por ese bien y por ese servicio. Ese es el modo normal, la compra del producto, digamos, el interesado, pues es el interesado del proyecto fotovoltaico, pues es quien paga por ese servicio, ya sea con recursos propios o con recursos prestados de la banca, por ejemplo. Entonces, lo importante es que cada vez más los bancos tienen un apetito importante por destinar recursos a desarrollar proyectos de este tipo. Entonces, lo que hacen es, si usted me quiere pedir plata a mí como banco, pero lo que usted quiere es utilizar ese dinero para implementar un proyecto fotovoltaico, yo le doy unas condiciones especiales de tasa de interés, de duración del préstamo, de condiciones específicas para que usted, para incentivar a la gente que lo haga y para también el banco tener justificación de que los fondos que destina pues están orientados a proyectos orientados a la sostenibilidad y a todo el tema. Pero ese es el modo normal, es decir, si usted no tiene la capacidad de que un banco le preste dinero, pues ahí se va a quedar de pronto. O si no tiene el dinero usted para hacerlo, pues tampoco va a poder implementarlo. Hay otro modelo que es el de la compra del servicio. Entonces, no voy a comprar el producto, no voy a comprar los módulos solares y todo el proyecto, sino que quiero comprar el servicio. ¿Cuál es el servicio que proporciona un sistema fotovoltaico de autoconsumo? Pues la energía, generar energía. Entonces, estos modelos de compra del servicio, o sea, de compra de energía, pues son cada vez más también interesantes. Y es cuando entra a jugar un tercero. Un tercero que, o bueno, una figura de inversión de dinero en lugar de que lo haga el usuario final de la energía. Entonces, el usuario final de la energía no tiene dinero ni tiene los medios para pagar ese producto. Bueno, no lo haga. Simplemente esa carga financiera recae en otra persona, puede ser en el instalador del proyecto o quien sea, y el usuario final de la energía lo único que hace es, pagar la energía generada por ese sistema fotovoltaico. ¿Cuál es la ventaja? Que esa energía va a ser más barata. Entonces, el cliente, usuario final, pues va a percibir un ahorro mes con mes porque va a pagar energía más barata. Y con la gran ventaja de que no tuvo que invertir dinero. Obviamente, pues estos modelos tienen que cumplir una serie de salvedades, eso no, digamos que en capacidades de los sistemas fotovoltaicos pues tienen que cumplirse algunos aspectos, entre más grande el proyecto pues más viable es hacerlo bajo esa modalidad y pues básicamente digamos que la manera como se ven estos proyectos pues son así, digamos esto cuando hay una inversión directa por parte del cliente pues eso, se proyecta la inversión en el tiempo, se definen las condiciones de rentabilidad, de cuál va a ser la TIR de esa inversión, cuál va a ser el retorno de la inversión y cuáles van a ser pues, los flujos de dinero de esos aspectos. Vamos que bajo la figura, por ejemplo, de un leasing es muy interesante cuando los ahorros de energía alcanzan para cubrir las cuotas del leasing. Eso digamos que es básicamente lo que se puede entender como pues un proyecto redondo desde el punto de vista en el que yo básicamente pido un préstamo, pero
el funcionamiento del proyecto para el cual pedí el préstamo, pues me da para que me genera suficientes ahorros para yo atender el préstamo que tuve que pedir. Es una figura bastante interesante y que dependiendo pues, de cada país, de cada contexto, puede tener características o condiciones específicas. Y así es como se ve, por ejemplo, un modelo de venta de energía. Es, usted paga una energía convencional de 420 pesos colombianos, por ejemplo, por cada kilovatio hora. Si usted firma un contrato conmigo por 10 años, yo soy el que invierto el dinero, yo soy el que instala el sistema fotovoltaico en su empresa y usted en lugar de pagar 420 pesos por kilovatio hora, va a pagar 331 pesos y me los va a pagar a mí como inversionista. Entonces, usted como usuario final de la energía va a ver, pues va a pagar menos dinero, obviamente, ahí va a estar su beneficio. Y yo como inversionista, pues voy a tener un ingreso de dinero por parte de usted por 10, 12 o 15 años, dependiendo pues de la modalidad. Obviamente, entre más largo sea el plazo del contrato, pues más barata va a ser esa energía solar que yo voy a venderle y es un modelo que cada vez más cobra fuerza en lo que se entiende como el PPA del autoconsumo. Bastante interesante. Y ya para finalizar, pues algunos casos de éxito que les podemos presentar puntualmente en Colombia, en diferentes industrias. Esto es una industria metal, metalmecánica que construye trailers, por ejemplo, para empresas como Coca-Cola, como SAP Miller, y pues son grandes consumidores de energía, pues que han optado por generar parte de su consumo de energía ellos mismos. Industrias multinacionales, por ejemplo, grandes plantas fotovoltaicas, es una planta fotovoltaica de 1 megavatio, o sea, casi 1 hectárea de paneles solares para proporcionar energía a la planta de producción que está pues alrededor de esta instalación fotovoltaica. Industrias, por ejemplo, también grandes, farmacéuticas a nivel multinacional que también han apostado por este tipo de proyectos, particularmente pues en Colombia también. Eh, industrias pequeñas que se dedican a los servicios, por ejemplo, de ingeniería, también han optado por este tipo de proyectos. Universidades, esta es una universidad en Bogotá, en Colombia, por ejemplo, con un sistema fotovoltaico un poco arquitectónico, digámoslo así, con módulos fotovoltaicos translúcidos. Fábricas, esto es una fábrica, por ejemplo, de calzado que tiene un estacionamiento de automóviles y pues los paneles solares proporcionan la sombra a los automóviles. Es digamos una segunda utilización de ese módulo fotovoltaico. Y con esto ya termino yo mi intervención por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y pues podemos pasar a la sección de preguntas, solamente en caso de que ustedes tengan. Voy a desplegar esto, entonces, bueno, no sé si tengan entonces inquietudes. En este momento no veo preguntas. Bueno, saludos. ¿Se escucha bien? Ok, se escucha bien, el sonido está correcto, desde Bogotá, sonido ok, vale. Pablo Mosquera pregunta si el webinar queda disponible en la plataforma de ALDE. Sí, señor, queda disponible. Pregunta Juan David Montañez, ¿cómo funcionan las penalizaciones por reactiva capacitiva? Bueno, digamos que son una pregunta bastante técnica. Digamos, a ver, la energía reactiva, digamos que para que de pronto lo entiendan los asistentes en general, digamos, es un componente de la energía eléctrica, digamos que de alguna manera no se ve traducido ni en movimiento, ni en calor, ni en luz. Es decir, es un componente de la energía que de alguna manera como que no tiene una utilización real final. Y esas energías, digamos, ese componente de la energía, pues usualmente se genera por máquinas, por elementos
digamos, de alto consumo que generen ruidos o condiciones no deseadas en las redes eléctricas. Entonces, en un país, por ejemplo, como Colombia, la manera de prorratear esa energía reactiva, pues va relacionado con la cantidad de energía activa, o sea, la que se utiliza de verdad en el cliente. Entonces, obviamente, cuando uno instala un sistema fotovoltaico de autoconsumo y afecta ese consumo de energía activa, pues tendrá una repercusión en la energía reactiva y puede modificar las condiciones del cliente y hacer que de pronto las penalizaciones aumenten o disminuyan. Esos son aspectos que se pueden corregir desde de manera, digamos, pasiva por los inversores mismos o de manera activa con estrategias pues eléctricas convencionales, bancos de condensadores o cosas por el estilo. Entonces digamos que es un aspecto que tiene que tenerse en cuenta evidentemente también, pero es un aspecto que puede, digamos, no determina la viabilidad o no de un sistema fotovoltaico. O sea, la energía reactiva se puede corregir y así sea mucha, pues se puede corregir. Entonces, por el contrario, si la cubierta donde yo lo voy a poner no aguanta el peso, ahí sí es determinante porque pues o la cambio o busco otro sitio, pero digamos que sí es determinante. Pregunta Carlos Arturo, ¿cómo puedo gestionar un proyecto piloto en mi barrio con paneles solares para el autoconsumo de energía de mi hogar desde el techo de mi casa? ¿Con qué entidad u organización en Medellín? Pues Carlos, esos son inversiones privadas. O sea, básicamente, si usted quiere hacer un proyecto en su casa, pues es una inversión puntual suya y entiendo que es con qué entidad u organización, pues hay muchas empresas en Colombia puntualmente que se dedican a eso, a instalar proyectos fotovoltaicos para comercios, para industrias, para casas, pues es cuestión de contactarlos, buscar un poco en internet y contactarlos y seguramente lo podrán atender. Pregunta Edmundo, ¿cómo se controla la energía que se pone en paralelo con la red para evitar que se pierdan, para evitar que se pierda lo que estamos generando? Eh, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Básicamente, entiendo que, a ver si entiendo bien, que si estoy, digamos la industria, una planta de producción, está requiriendo energía. Entonces, ¿cómo se controla que la energía que utilice la planta no sea la energía de la red, sino que sea la energía que viene de los paneles solares para que, digamos que si genero energía con los paneles y no la uso en el consumo, pues la vaya a perder. Creo que lo entiendo así y digamos que eso básicamente lo resuelve la física. Digamos que los sistemas de autoconsumo se conectan a un punto específico de la red interna del consumo del cliente, obviamente después del contador de energía, y cuando la carga empieza a requerir energía, o sea, corriente eléctrica, pues esa corriente eléctrica va a provenir del lugar que tenga menos resistencia a ese flujo de energía. Entonces, obviamente, pues lo que va a tener menos resistencia es si hay un sistema fotovoltaico cerca de ese punto de utilización. Y así es como funciona. Y digamos que entonces cuando llegan los momentos en que la energía se genera y no se requiere y no se está utilizando en el sitio de consumo, pues es donde se generan los excedentes y se exportan pues a la red. Pero eso digamos que la física es quien o sea, la física resuelve esos aspectos básicamente por resistencias al flujo de corriente. Diego Polanco pregunta que si pueden compartir la presentación. Como lo dijimos anteriormente, quedan publicadas en el canal de YouTube de EALDE. Daniel Cabanilla dice el impuesto al sol. Eso fue en España. Sí, señor, el impuesto al sol. Durante mucho tiempo estuvo en vigor hasta que se generó el Real Decreto del 2019, se abolió el impuesto al sol y se promovió, digamos, el mercado del autoconsumo. Jonathan Rojas pregunta, buenos días, una pregunta técnica. Para dimensionar un sistema, ¿se necesita la potencia o la energía de una vivienda?
se necesita la energía, el consumo energético, porque la potencia pues viene determinada por la capacidad, por ejemplo, del transformador que tenga asociado ese consumo, pero para dimensionar el sistema fotovoltaico, lo que nos interesa más que todo es la energía, porque el sistema fotovoltaico genera energía. Edgar Barbosa, ¿cuánto puede valer un proyecto de energía para una vivienda en Colombia? Es una pregunta bastante, un poco difícil de responder. No, es que depende de muchos aspectos, de la ubicación de la vivienda, del consumo de la vivienda, de muchos aspectos. Y no me atrevería, digamos, a dar un precio para no generar de pronto expectativas falsas o incorrectas, más bien. Ustedes pueden contactar a las empresas pues, que existen en Colombia actualmente, por ejemplo, que se dedican a esto con muy buena experiencia y pueden encontrar asesoría fácilmente. Camilo Daniel, las baterías siempre van a ser el mayor problema por su poca durabilidad y alto costo en el sistema. Como lo mencionamos al inicio del webinar, esto es nos estamos la discusión se orientó básicamente a proyectos fotovoltaicos de autoconsumo y en el autoconsumo no hay almacenamiento de energía. Camilo. Pablo Antonio Mosquera, quisiera saber si en Colombia ya tenemos legislación para regular los precios de las tarifas y subsidios por generación fotovoltaica. Legislación para regular los precios. Sí, digamos que, creo entender su pregunta, sí, hay una resolución que se llama la resolución CREC, bueno, la resolución 030 de la CREC, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, y ahí están, digamos, definidos las condiciones para el trámite de los excedentes eventuales de energía que se generen con proyectos fotovoltaicos de autoconsumo. Y los subsidios, no sé si de pronto los subsidios, los habla usted por generación fotovoltaica, más bien son lo que mencionábamos, los incentivos tributarios por la inversión en energía fotovoltaica, pues están contemplados en la ley 1715. Aristides Bermúdez pregunta, ¿cuáles serían las susceptibilidades a disposiciones gubernamentales? Me perdona, señora Aristides, pero no entiendo su pregunta. Si de pronto puede desarrollarlo un poquito más adelante y con mucho gusto trato de responder, pero la verdad no entiendo muy bien la pregunta. Edgar Barbosa dice, en fotovoltaica, obviamente no sé si era entiendo pues que era la continuación a la pregunta de cuánto puede valer un proyecto de energía para una vivienda en Colombia, de energía fotovoltaica, obviamente. Y pues ya, creo que ya le respondí que es un poco complicado de responder así como de manera general. José Ángel María pregunta, ¿cuál es el costo aproximado por kilovatio de un sistema on-off-grid con baterías? De nuevo, digamos que la temática del webinar era sistemas de autoconsumo, o sea, sin baterías, pero es un poco la misma pregunta del señor Edgar Barbosa, es, digamos que no me atrevo a dar un costo aproximado porque cada sistema fotovoltaico es independiente, cada consumo de energía es diferente, cada ubicación es diferente, depende del recurso solar que haya, de las condiciones de instalación del sistema, de tantos aspectos que prefiero no dar un dato de precios porque puede generar, puede ser pues contraproducente. Como les repito, existen empresas en Colombia muy capacitadas y muy buenas. Entiendo que todas estas preguntas han sido para Colombia, entonces los pueden contactar y pueden tener una asesoría mejor. Alberto Amador pregunta, ¿los programas o software de simulación que mencionó son de pago? El PVSol sí es de pago. Hay una versión de prueba que dura un mes, después tiene que pagarse, y el SAM sí es una herramienta gratuita, se puede descargar de manera gratuita. Edgar Barbosa, ¿qué es lo que hace que una celda sea más óptima? ¿Qué es lo que hace que una celda sea más óptima? ¿Qué elemento la encarece? Bueno, ¿qué es lo que hace que una celda sea más óptima? Digamos, la, la eficiencia de las celdas fotovoltaicas, básicamente es
lo que mide la eficiencia es la capacidad, la potencia por unidad de área. Es decir, en cuánta área logro tener qué potencia fotovoltaica. Entonces, actualmente las eficiencias están del silicio cristalino, que es el comercial, están alrededor de los 24-25%, y es más o menos en lo que se quedará. Lo que se está trabajando actualmente es en la eficiencia de los módulos solares como tal, no tanto de la celda, sino del módulo, cómo se construye el módulo, cómo se logra hacer, digamos, que haya menos pérdidas. Digamos, todo lo que no se convierte en energía eléctrica eh, por la luz, pues se va a convertir en algo, en calor, y pues eso lo que buscan los fabricantes es que cada vez más haya menos calor, menos transformación en calor y más transformación en energía eléctrica. Juan David Montañez, bueno, yo creo que ya, muchas gracias. Emanuel pregunta, ¿cómo es la realidad aplicable en Buenos Aires, Argentina? Bueno, en Argentina el marco regulatorio entiendo que está un poquito no tan desarrollado, pero hay aspectos importantes. Entiendo que en Argentina hay desarrollos fuertes, más que todo en generación a gran escala, pero eh, pues digamos que no es mi campo absoluto de experiencia en Argentina, pero sé que hay proyectos desarrollados en fotovoltaica de manera fuerte. Bueno, hay algunas preguntas de más, me excusan, pero se nos acabó el tiempo y no podré atenderlas. Igual, pues como les digo, el webinar quedará en la plataforma de YouTube de ALDE, y pues este webinar, pues como lo decíamos anteriormente, hace parte o está relacionado con el máster pues en energías renovables que tenemos en la escuela, que ustedes pueden consultar su contenido, y pues todas estas temáticas se atenderán en ese momento. Muchísimas gracias por su asistencia y espero que haya sido eh, útil para ustedes este webinar. Muchas gracias.